Las vacaciones de Semana Santa son para meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y también es la oportunidad para practicar el turismo religioso. Carlos Recio, historiador e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica la belleza arquitectónica de la Catedral de Saltillo, cuya construcción inició en 1745. La gran riqueza en el caso de la catedral es que tiene tres estilos fundamentalmente distintos. Por un lado, esa reminiscencia del Renacimiento en la capilla. Después la fachada barroca, con barroco salomónico, barroco estípite, es decir, un barroco muy abundante en adornos. Y finalmente tenemos la torre. Cuando se construye la torre se deja incompleta en 1800, cuando se acaba la catedral, pero ya la base de la torre es de origen neoclásico. El templo de San Esteban no tiene una fachada remarcable, pero ahí está presente el espíritu prehispánico, el espíritu indígena, sobre todo de los indios convertidos al catolicismo. Tenemos el templo de San Esteban, que siempre fue una edificación muy sencilla, de adobe y de piedra, y que fue creciendo de una pequeña parte o una pequeña capilla que existía en 1592 a 1600, se agregó la nave principal hacia 1610, 1640, pero siempre fue de una arquitectura muy sobria. San Esteban es mucho más modesta, pertenecía al pueblo de los tlaxcaltecas, a San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Del templo de San Juan Nepomuceno refiere que originalmente era una pequeña ermita construida. El edificio actual, obra de los jesuitas, destaca por sus pinturas monumentales, columnas tipo griego y el rosetón en la fachada. En San Juan es una arquitectura neoclásica con columnas muy sólidas de sillar saltillense de fines del siglo XIX. Y el santuario, que también es de fines del siglo XIX, aunque las torres son posteriores, son de los años 40, de 1940, el santuario tiene una corriente muy atípica para Saltillo, que es el neogótico, que es decir, la manifestación del romanticismo en la arquitectura. El original templo de San Francisco se llamaba San José, construido entre 1780 y 1790. Era muy sobrio y con una torre pequeña. En 1955 fue demolido. Se dice que en una sola noche con presos de la penitenciaría. Quien diseñó la nueva iglesia fue Ceferino Domínguez en los años 50, muy funcionalista, muy minimalista, es decir, de ladrillo, concreto, varillas. Finalmente se logró, con gestiones de los franciscanos y algunos particulares, de recubrir con sillar café, que es como lo vemos ahora. No solo el exterior, sino también el interior. De manera que la riqueza de San Francisco es que, siendo un monumento moderno de la segunda mitad del siglo XX, da la apariencia de ser un templo antiguo. En lo que ahora es la iglesia del Ojo de Agua, en la segunda mitad del siglo XIX se construyó una pequeña capilla de adobe y piedra, y por 1900 los vecinos recabaron recursos para construir la capilla. Entonces, es una iglesia que tiene 120 años más o menos de haber sido construida, y algo interesante es que hay una imagen que se venera el primer domingo de septiembre, que es un Cristo crucificado. Así como tenemos el Santo Cristo en la capilla de frente a la Plaza de Armas, existe un Cristo que es de madera, de origen italiano, y que compraron en los años 20 dos señoritas, dos hermanas que vivían en el Ojo de Agua. El Templo del Calvario se construyó por 1790 con una sola nave y el techo sostenido por vigas. Ahora cuenta con dos naves más. En tiempos de la Revolución, fue ocupado por las tropas federales que defendían a Victoriano Huerta en 1914. Cuando Francisco Villa invade Saltillo, por el lado de Carranza, como leal a Carranza, hay una o dos imágenes donde se ven los soldados federales, los soldados que apoyan al presidente Huerta, apostados en los techos. Entonces sirve como fortificación para las tropas. El santuario de Guadalupe se edificó sobre una pequeña colina, obra que iniciaron los monjes benedictinos, quienes construyeron las iglesias góticas en Francia 900 años atrás. La Virgen de Guadalupe no era tanto una advocación española, era más bien de los tlaxcaltecas que vivían en esa parte de Allende hacia el Cerro del Pueblo. Después, hacia fines del siglo XIX, se decidió que esa ermita fuera transformada en este templo impresionante gótico. El gótico es una de las corrientes que corresponden al romanticismo en la arquitectura. Con imágenes de Josué Cepeda para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.